Mira, honrando que somos la última entrevista, las pymes estamos, digamos, siempre en comparación del año anterior, digamos, una comparativa 2023-2024, estamos un 30% retrasados en rentabilidad sobre todo, ¿no? Las unidades de venta y el monto de venta siempre es subjetivo, relativo, pero en rentabilidad las pymes están atrasadas, como están también atrasados los sueldos de los jubilados, como están atrasados los asalariados, ¿no? Pero creo que las pymes tenemos un solo gran problema, digamos, si queremos ser como simples en el análisis, ¿no? Que es el problema del consumo y, digamos, de la rotación, ¿no? La gente no está consumiendo, no está comprando y las pymes vivimos de este giro comercial. Y creo que ahí es un poco la raíz de todo, ¿no? Y ese consumo está ligado a una macro muy compleja que venimos arrastrando desde hace varios años, de varias gestiones, de varias ideologías, con diferentes aciertos y diferentes desaciertos, pero creo que esa es como la gran base donde tenemos que poner foco, ¿no? ¿Y cómo pinta el 25? Hiciste la relación 23-24. Sí, el 25 tiene para nosotros las pymes creo que para el panorama general empresarial hay una gran ventaja que tenemos las cosas más claras, ¿no? Nosotros arrancamos el 24 con una gran incertidumbre, cometiendo errores en base a esa incertidumbre, o sea, hicimos suposiciones, el nuevo gobierno va a hacer esto, y nosotros tomamos algunas medidas en forma bastante ciega, ¿no? En el 2025 tenemos un panorama complejo, pero un panorama conocido. Es un avance, yo diría, radical, ¿no? Porque las pymes tenemos un error y una gran ventaja en nuestra génesis, ¿no? Somos empresas muy flexibles porque en general en base familiar o el dueño trabaja dentro de la estructura, entonces tenemos gran capacidad de adaptarnos a los cambios y eso nos hace una célula, digamos, que hemos sobrevivido un montón de crisis, un montón de gobiernos, un montón de años y hoy representamos, depende de la provincia, entre el 80 y el 90% de la mano de obra o del tejido emprendedorial. Pero también esa gran flexibilidad tiene una contrapartida que estamos muy conectados con nuestras estructuras de empleados, nuestras estructuras de proveedores, y eso nos hace de alguna manera más sentimentales, por ponerle alguna palabra, a la hora de tomar decisiones, y ahí es donde las pymes cometemos un error grave que creo que lo vamos a seguir cometiendo porque está en parte de nuestra génesis, que es alargar, ¿no? La pyme, cuando empieza el proceso de crisis, empieza a descapitalizarse, ¿no? Empieza a vender. ¿Extender la agonía? Extender la agonía. Lo que pasa es que no lo entendemos porque las pymes por ahí estamos encerrados en nuestra actividad y ahí es donde tenemos una gran oportunidad en las cámaras de empezar esta interrelación y empezar a relacionarnos y a reconocernos como pymes entre pares. Siempre me acuerdo un expresidente de la Cámara Pyme, Nahuel León, decía, una de las primeras grandes funciones de la Cámara, reconocernos como pares y ver en el otro lo que capaz me está pasando a mí y me da la oportunidad de cambio, ¿no? ¿Cuál es el perfil de pymes que integra el conglomerado de pequeña y mediana empresa en Salta? ¿Servicios, industrialización, comercio? Bueno, tenemos un número que es un número general y después podemos entrar al número de la Cámara, ¿no? Pero básicamente las pymes son en su mayoría comercios de mostrador. Después hay una gran parte de servicios, comercio más o menos un 60%, 20-25% de servicios, y el otro pedacito se reparte en industria. La industria dentro de las pymes es muy chiquitita, un 2%, las empresas proveedoras de minería también muy chiquititas, 2%, y el resto, digamos, agrarias prácticamente pymes no hay, pero digamos están dentro de esa minoría. Por eso digamos, sienten ¿no? dando la caída de ingresos del sector asalariado en capacidad de compra, porque más del 60% es comercial. Exactamente, es el rebote del mostrador y la industria recibe, digamos, es proveedora de ese mostrador, por lo cual está impactada igual, y ahí es ese ciclo. Digamos que el gran desafío
de hoy de nuestros gobernantes es aumentar el consumo, encontrar la manera de aumentar el consumo. Si no, lo que empieza a pasar es que las pymes nos empezamos a pelear por la misma torta chiquitita, ¿quién se queda con el pedazo más grande? ¿Empiezan a juntar las migas? Exactamente. Digamos, siempre me acuerdo una historia, yo participo en la sociedad italiana y comentaban una historia que es muy gráfica para lo que nos pasa ahora a las pymes, ¿no? Una historia del inmigrante italiano de posguerra que después de comer recogía las 4 puntas del mantel, sacudía y con una cuchara comía las migas que habían quedado después de esa cena o de ese almuerzo. Nosotros estamos, las pymes, peleándonos por esas migas y es la verdad que un pecado, ¿no? En una tierra tan rica y en un país tan rico. Por eso creo que la segunda parte de la presentación que hiciste hace unos minutos de nuestra entrevista empieza a ser un poco la clave de cómo empezar a agrandar esa torta, a repartirnos, digamos que es un poco también responsabilidad nuestra, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo tendrían que hacerlo? Bueno, ¿cuál es el aporte que ustedes nosotros después de muchas charlas, de análisis, de viajes, y entendemos que en la innovación está un poco la subsistencia de la pyme como de cualquier entidad o célula comercial o de servicio, ¿no? Y hoy un poco leyendo algunos feedback dentro del grupo de la Cámara Pymes y también hemos tenido una nota en el diario hace una semana atrás y hemos tenido mucha repercusión a raíz de poner sobre la mesa este tema de salir del status quo, ¿no? A nadie nos gusta salir de nuestras comodidades, pero creo que la pyme tiene todo como para empezar a innovar y ahí creo que esta es una gran oportunidad para hablar sobre innovación, ¿en qué sentido, no? Porque uno habla de innovación y se imagina, yo me acuerdo hace muchos años, incluso creo que coincidimos con Néstor en Radio 2 en algún momento, yo era muy chico, y uno leía la muy interesante en los 90 y decía, año 2000, innovación, los autos vuelan, ¿no? Y creo que cuando uno habla de innovación de las pymes, uno dice, uy, tengo que dejar lo que estoy haciendo y ponerme a programar una computadora o irme a la inteligencia artificial, que por supuesto son herramientas que tenemos que incorporar, pero innovación son hacer pequeños cambios que nos amplíen esa porción de mercado y nosotros dentro de la Cámara Pyme tenemos ejemplos muy vivos, digamos, y muy gráficos, ¿no? Por ejemplo, si me permiten, digamos, por ahí el chivo, pero Librería Lerma fue la primera librería y creo que la única al momento de decir, che, abramos todos los días en horario de farmacia, ¿no? Horario de 7 a 22, claro. Así ese chico, ese padre que se olvida de comprar a último momento puede comprar y en vez de perder esa venta la ganaba. Entonces sumar un valor diferencial, ¿no? Y esa empresa está innovando, una innovación tremenda que es salir del status quo de abrir en horario comercial y cambiar el horario de un producto que empieza a ser, entre comillas, una primera necesidad, ¿no? Y justamente ayer con la comisión directiva hicimos un viaje para relacionarnos con otras cámaras en Jujuy y encontramos, digamos, fuimos, una anécdota muy simple, pero yo lo que quiero es mostrar que la innovación va desde un kiosco, desde un taxista a una empresa tecnológica, ¿no? Fuimos a un restaurante que abría a las 12 y se había demorado en abrir y había un cartel, el restaurante tenía un cartel bastante negativo, ¿no? No se reciben tarjetas, no hay wifi, no doy agua caliente para el mate, ¿no? Y nosotros, Cámara Pyme, estábamos, entre comillas, la cúpula de la Cámara Pyme, prácticamente a la mitad de la comisión directiva, y veíamos qué oportunidad poner un dispense de agua caliente, costo marginal dentro de un gran restaurante, y uno tiene el tiempo precioso de esa persona, 1 minuto, llenando el termo, que yo le puedo poner un cartel, una publicidad, el menú, y capaz en ese termo decido entrar o no a ese restaurante. Entonces cuando hablamos de innovación, obviamente que podemos y ojalá todos podamos hacer el salto, inteligencia artificial, reemplazos de procesos tecnológicos complejos, pero podemos comenzar con cosas que están muy a la mano y que van de un brainstorming, ¿no? Parten de empezar a pensar qué más puedo hacer para salir de mi status quo y cambiar
y ganar un poquito más de esa porción de Por mercado. ahí la ¿no? gran diferencia está en las pequeñas cosas, ¿no? Las pequeñas cosas, igual que la gran diferencia de la economía nuestra está en las pequeñas y las micros, medianas empresas, digamos, las cuales nosotros representamos. Entonces, esta sumatoria de pequeñas cositas que vamos haciendo, cambios, que muchas veces son pruebas y error, ¿no? Uno confunde innovación con reconversión, ¿no? Y la pyme tiene una cosa muy valiosa, como en general los propietarios de las pymes trabajamos dentro de la empresa, digamos, cumplimos muchos roles, tenemos también mucho know-how incorporado. Claro. Sería un error, yo por ejemplo, muchos años me dediqué al mundo de las piscinas. Digamos, sería un error ir a hacer cerveza artesanal. Pero si es que yo soy ferretero, Claro. digamos, error en términos, digamos, teóricos, porque tampoco nada es imposible, pero digo, cuando a mí me va mal en la ferretería, bueno, voy a probar, ahora voy a innovar en restaurante, y me va a costar mucha inversión, mucho know-how. Tengo que innovar de mi rubro, que es lo que yo conozco y donde yo puedo hacer el verdadero cambio, ¿no? En esto de no quedarse quieto te vamos a seguir molestando durante este año, así que particularmente Bueno, vamos a tenemos seguir muchas insistiendo. novedades, les doy una primicia que no se le ha dado todavía a ningún medio, pero la Cámara PYME está participando en una red global internacional para participar en septiembre de un evento mundial de startups, donde la innovación es, digamos, la máxima figura, y vamos a empezar a hacer no solo difusión, sino a incorporar a la ciudad de Salta y poder capturar empresas que estén con esta oportunidad de participar en este congreso y en esta red de forma muy generosa, desde Salta al mundo, con una realidad desde la Cámara PYME.